Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 6 de abril. Son las 9 de la mañana con 38 minutos y como es habitual este día de la semana y a esta hora estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión al investigador, sociólogo Benjamín Sáez. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, un gusto saludarle. Sí, queríamos conversar hoy día contigo, Benjamín, porque bueno, últimamente hemos estado muy pendientes respecto de cómo ha evolucionado el mercado laboral. Hace pocos días comentábamos respecto de las cifras en torno a el crecimiento del empleo y el desempleo, a propósito de esta encuesta que realiza habitualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, pero como a nosotros no solamente nos interesa la cantidad, sino que también la calidad de estos trabajos, es que habitualmente recurrimos al trabajo que realizan, valga la redundancia, ahí en Fundación Sol con este índice mensual de calidad del empleo que ya está publicado, por cierto, ahí en el sitio web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, correspondiente al trimestre diciembre-febrero 2023. Benjamín, ¿qué podríamos decir como principal conclusión respecto de este nuevo informe que publicaron ahí en la Fundación? Sí, bueno, son conclusiones que de alguna forma nos remiten a lo que ha pasado desde la pandemia hasta el día de hoy. Porque la pandemia de alguna manera significó un impacto, ¿cierto?, al mundo laboral remunerado y no remunerado también en los hogares muy fuerte, que reconfiguró de alguna forma quienes han estado participando del mundo del trabajo remunerado. Y en ese contexto, lo primero que vemos como conclusión de los informes que hemos ido sacando este último tiempo, ¿verdad?, es que, por un lado, aún no logramos recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia. ¿Ya? Es decir, actualmente, si comparamos con el trimestre diciembre-febrero de 2023, nos vamos 3 años atrás, ¿verdad? Hoy día tenemos menos personas ocupadas, 33.000 personas ocupadas menos, más personas desempleadas, más de 56.000 personas desempleadas adicionales, pero además más de 570.000 personas dejaron de realizar alguna actividad económica, es decir, salieron de este espacio de, ya sea de trabajo por cuenta propia o de asalarización, y hoy en día esas personas están recurriendo a otras formas de, ¿cierto?, de financiarse, dado que han salido de este mundo del trabajo remunerado. Entonces, eso, como la primera conclusión, podemos decir así, del informe es esa, justamente que no hemos podido recuperar los niveles de empleo previos. Y en una segunda derivada, ¿cierto?, que tiene muchos detalles y lo pueden revisar en el informe, es que además el empleo que se ha creado en esta recuperación, recordemos que en algún minuto llegamos a tener más de 2 millones de personas ocupadas que salieron, ¿cierto?, del mundo remunerado en el momento más duro de la pandemia. Parte de eso se ha recuperado, ¿verdad? Una parte relevante de eso se ha recuperado, pero la recuperación de lo que se ha recuperado aún es una recuperación con empleos que no son de calidad. Son en su mayoría empleos informales y empleos endebles. Prácticamente el 98% de los empleos que se han recuperado son empleos que son informales o que son de una inserción endeble, es decir, que son trabajadores y trabajadoras que tienen cobertura de la cotización previsional, pero
hay otros elementos de sus contratos, de su seguridad que no están cubiertos. Por ejemplo, las vacaciones pagadas, las licencias, el tema de tener un contrato honorario. Entonces, todos esos problemas más estructurales del mundo del trabajo remunerado se han ido manteniendo. Y prácticamente hoy en día es un grupo muy acotado de personas en las que podemos decir que tienen un empleo protegido, es decir, un empleo con todas las de la ley, entre comillas, ¿cierto? Y además con un contrato indefinido, con una serie de características, en este caso contrato indefinido o definido, pero con un contrato firmado, ¿cierto? Son un grupo tan acotado que hoy en día estamos hablando de un grupo que no supera el 26,1% de la población, quienes tienen un contrato formal y cumplen con todas digamos, vacaciones pagadas, que exista una licencia, que si se cumplen los requisitos exista una guardería en el trabajo, etc. Por lo tanto, es una recuperación insuficiente y además una recuperación que no asegura una buena calidad del empleo. Ujú. Benjamín, dentro del resumen que ustedes tienen ahí en el informe publicado, repetimos, ahí en www.fundacionsol.cl, hay una cifra que es bastante impactante y que dice relación con que el 98,4% del empleo recuperado desde el peor momento de la pandemia es un empleo informal o endeble. ¿Qué quiere decir esta situación y por qué prácticamente la totalidad del empleo presenta esta característica? Claro, por ejemplo, ¿a qué se refiere la informalidad? Generalmente se asocia a personas que trabajan por cuenta propia, ya sea tienen un pequeño emprendimiento, ¿cierto? En el cual trabajan ellas de forma exclusiva, o personas que son empleadoras, contratan a otras personas, trabajan en su pequeño emprendimiento, pero es un emprendimiento que tiene algunas características específicas que no les permiten ser una actividad económica que genere una actividad más allá de la mantención de la sobrevivencia del propio hogar. Y es lo que indican las cifras. La gran mayoría de las actividades de empresas de 10 y menos personas son en su gran mayoría actividades de este carácter informal. ¿Qué tiene que pasar para que la persona sea informal? Desarrollar estas actividades por cuenta propia o en empresas de 10 o menos personas contratando trabajadores, pero que, ¿cierto? No exista un registro en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? O no exista una contabilidad de la empresa. Es decir, son empresas en la cual es muy difícil o casi imposible separar lo que es la contabilidad del hogar, de los ingresos, de los gastos del hogar, de lo que es los ingresos y gastos de la actividad comercial de la empresa, es más bien una actividad de sobrevivencia. Entonces, ese tipo de actividades por cuenta propia o de empleadores, empleadoras de pequeñas empresas o grandes empresas, pero que no están registradas, generalmente son pequeñas empresas, pero no existe un límite, digamos, al momento de medirlo, pasan a ser parte de la informalidad, además de trabajadores, trabajadoras que están empleados, tienen un empleador, pero que no se le están pagando sus cotizaciones previsionales y de salud. Por lo tanto, si juntamos ambos grupos, reunimos lo que se conoce como la informalidad. Actualmente un 27,3% de las personas ocupadas están en esta categoría. Pero además hay personas que, desde esta definición oficial, son formales en la letra de su contrato, ¿cierto? Tienen un contrato, etc. Pero en la práctica no son formales, porque no tienen las coberturas de un trabajo formal o porque tienen un tipo de relación laboral que lamentablemente les entrega menos derechos y no los mismos beneficios, de alguna manera genera trabajadores y trabajadoras de segunda categoría. Por ejemplo, el subcontrato. Actualmente las personas que entran en una relación externa o tercerizada de laboral, ¿verdad? No cuentan con los mismos derechos y lo que muestran los estudios, ¿cierto? La distinta información que se puede levantar es que generalmente también presentan diferencias salariales, de condiciones de trabajo, tienen limitaciones también en su organización colectiva, debido a que la empresa mandante y la empresa que los contrata no son la misma empresa, lo cual genera también dificultades desde el punto de vista de la organización colectiva. Digamos, también, por ejemplo, las personas que están actualmente a honorarios, es decir, personas que incluso en la administración pública, ¿verdad? No son contratadas directamente y más bien prestan un servicio temporal
pero que sabemos que eso es solo en la letra, pero que en la práctica cumplen funciones permanentes. Y esa situación, ¿cierto? Que la podemos observar con mucha fuerza, incluso en el sector público, es catalogada como formal. Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras, en la práctica no tienen exactamente la misma cobertura y los mismos derechos que un trabajador, entre comillas, con todas las de la ley, aunque no están incurriendo en ninguna ilegalidad, ¿verdad? Sin embargo, es una forma contractual que no entrega esta seguridad, no entrega esta cobertura y genera un trabajo que con mucha probabilidad es un trabajo más bien precario, con mucha probabilidad, no necesariamente, ¿verdad? Hay que ahí examinar otros elementos como los salarios y otros aspectos. Pero hoy en día, para que te haga una idea, Claudio, en la administración pública prácticamente el 72% de las personas ocupadas tienen un empleo endeble. Es decir, gran parte de la administración pública hoy son personas subcontratadas, son personas que trabajan a honorarios, son personas con modalidades de contrato temporal, y lo que quizás está en el imaginario de funcionarios, funcionarias de carrera, ¿cierto? Hoy en día es cada vez más algo que no aparece. Y ese es solo un ejemplo. Hay ejemplos mucho más, digamos, límite, por ejemplo, lo que pasa actualmente en la agricultura. En el sector agrícola hoy en día el 40%, 4 de cada 10 personas ocupadas son informales. Entonces, también por sector económico y por región podemos encontrar diferencias, pero en el grueso, como tú señalas, esta noticia sobre la recuperación de los empleos nos pone una cuota de preocupación en relación al futuro económico y cómo eso puede impactar a las personas en su empleo, su trabajo, en su remuneración. También venimos de 17 meses de caída de las remuneraciones reales, que es justamente la parte más formal de las remuneraciones del mundo del trabajo remunerado, con una caída sostenida. Entonces, hay preocupación en ese sentido y es un momento de mucha activación de las organizaciones sociales, sindicales, justamente por este tipo de cosas. Sí, bueno, Benjamín, vamos a continuar muy pendientes al respecto de cómo va evolucionando el mercado del trabajo a nivel país, no solo en cuanto a la cantidad de empleos recuperados, sino que también a la calidad de los mismos. Así que vamos a continuar, por cierto, recurriendo en el futuro a estos informes que elaboran ahí en Fundación Sol. Muchas gracias, Benjamín. Te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Un saludo afectuoso y que estén muy bien también. Feliz. Hasta luego. Que estés bien, Benjamín. Bueno, y nos trasladamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ahí está nuestra colega María Luisa Cisternas, porque hay novedades respecto de este proyecto de ley Naín Retamal. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenos días. Buenos días, Claudio. Así es. Este consejo, recordemos que al margen, ¿no?, de la coyuntura